En Europa, la segunda ola de la pandemia de coronavirus, pronosticada ya desde hace mucho tiempo, ya ha llegado. Y es cierto que había sido pronosticada. Varios modelos de marzo acertaron al sugerir que un confinamiento de unos 2 meses llevaría a un verano más tranquilo, con un crecimiento lento, hasta que en septiembre se requirieran nuevas medidas. Y esto es básicamente lo que ha pasado. Y era un escenario predecible. Pero también es cierto que aunque esperábamos un aumento grande, hasta la fecha, la verdad es que ha sido más grande de lo que esperábamos. Varios países están notificando más casos diarios de COVID-19 que durante la primera ola de marzo, aunque el aumento de los números puede deberse, eso sí, a que se están haciendo pruebas a más personas, eso es verdad. Sin embargo, en algunos estados miembros la situación ahora es incluso peor que en el pico de marzo. Y esto sí que es algo preocupante. En concreto, España, República Checa, Francia y los Países Bajos están notificando un mayor número de casos confirmados diarios por millón de personas que en marzo, con alrededor de unas 240 personas por millón de habitantes en España. En Reino Unido y Portugal son los siguientes en la lista de tasas de infección más altas, pero aún no han superado las tasas máximas. La pregunta clave ahora es si los segundos cierres nacionales son inevitables y, de ser así, ¿serán diferentes de la primera vez? Israel es el único país de altos ingresos que ha iniciado un segundo bloqueo nacional completo, es decir, una segunda cuarentena completa. Comenzó el 18 de septiembre con un mayor endurecimiento de las restricciones una semana después. Es demasiado pronto para conocer el impacto de este bloqueo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que durante la primera ola las pruebas se limitaron principalmente a las de los hospitales, lo que significa que se omitieron muchos casos. Los análisis de anticuerpos, que estiman la proporción de personas que han tenido el virus, muestran que el número real de casos en ese momento era mucho mayor de lo que sugieren las cifras oficiales. Y claro, aunque ahora se estén haciendo más pruebas que en febrero y marzo, y por tanto estos números reflejan pruebas más completas, también muestran tasas alarmantes de transmisión. Y es que es cierto que una explicación puede ser que se estén haciendo más test, por aquello de que si no buscas no encuentras, pero hay que ser precavidos, porque esto no significa necesariamente que ahora estemos descubriendo más casos de infección porque hagamos más pruebas. También puede ser que los casos realmente son mayores de lo que eran antes. Por ejemplo, un indicador de cuántos casos se pasan por alto es la proporción de pruebas que dan positivo. Es decir, si yo hago 100.000 pruebas y me dan positivo un 5% y luego hago 200.000 pruebas y me dan positivo un 15%, eso, por lo que veis, los casos se han triplicado. Es decir, fuera de este ejemplo y de estas cifras imaginarias, lo cierto es que esta proporción sí está aumentando en la mayoría de los países europeos, aunque no se haya llegado todavía a las cifras de marzo. En España, por ejemplo, un tercio de las pruebas dieron positivo en marzo. Un tercio de las pruebas. En junio había caído ya a 1 de cada 100. Pero ahora mismo, ha aumentado a 1 de cada 10. En el Reino Unido es de hasta 2 de cada 100. El hecho de que efectivamente el número real de casos aún no sea tan alto como en marzo puede ayudar a explicar por qué el número de hospitalizaciones y muertes se ha mantenido bajo, incluso cuando el número de casos se ha disparado. España informa alrededor de 2 muertes por día por millón, en comparación con 18 durante el pico de la primera ola. Otra razón podría ser que las personas más jóvenes que regresan al trabajo y la educación son las que se infectan, mientras que las personas mayores y más vulnerables continúan protegiéndose. Las tasas de mortalidad también se están retrasando varias semanas con respecto a las infecciones. Y es que se espera, y ojalá sea así, que el número de muertes entre los infectados, la tasa de mortalidad por infección, sea menor durante la segunda ola. Por otro lado, varios países como España, Australia y el Reino Unido han optado por cierres locales a medida que aumentan los casos. Y aunque estos residentes están confinados en sus municipios y no en sus casas, las autoridades de los países que están optando por estas medidas menos duras no descartan la posibilidad de un segundo confinamiento. Y es que la gravedad de un segundo bloqueo puede depender de qué tan bien los países gestionaron el primero. Sin embargo, el creciente número de casos indica que las personas no están siguiendo las medidas destinadas a prevenir la propagación del coronavirus o que esas medidas son insuficientes. Y esto no es inteligente porque, te guste o no te guste, la población sigue siendo muy vulnerable. Tanto es así que las titulaciones de anticuerpos hasta la fecha nos dicen que menos del 15% de las personas en la Unión Europea y el Reino Unido tienen algún grado de inmunidad. Así que, a la pregunta de ¿es un segundo confinamiento realmente inevitable?
La respuesta es que es inevitable si como comunidad no hemos actuado bien durante el primer intento. Al fin y al cabo, no es casualidad que los países que lo han tenido bajo control desde el principio, véase Nueva Zelanda, Singapur o Corea del Sur, no solo han vuelto a la normalidad, a una normalidad mucho mejor que el resto de países, sino que también cuando han tenido otro brote lo han logrado controlar. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado informativo. Últimamente no me gusta mucho hacer estos guiones tan llenos de datos y tal, porque se pueden hacer algo pesados, yo lo sé, pero es que es verdad que con la cantidad de información que tenemos, que ya uno no sabe a quién creer, me veo casi, tengo cierto sentido de responsabilidad de informaros sobre la verdad, sobre los datos tal y como son. Bueno, si es algo que apreciáis, si es algo que queréis que siga haciendo, por favor, suscribiros, activar la campanita y compartir, que me ayuda mucho a hacer que este contenido llegue a más personas. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Dejadme abajo si hay algún tema en particular sobre el coronavirus o no que quisierais que tratara. Venga, nos vemos. Y nos vemos por Instagram. Venga, hasta pronto.